una porción grande de cualquier clase de ganado? Ganadería, chorrea, pastoría. Y si es cabra, una cabra. Sí. Y si es una porción pequeña, son unas cuantas... Un rebujado, solemos decir, un rebujado. Ese es un rebujalillo. ¿Y el que es de varios dueños, que son cabezas de ganado de varios dueños? Pues qué sé yo, eso es como... tiene una juntería y como un consejo. Sí. ¿Dónde pasa el verano el ganado? Pues... en terreno fresco si puede ser, donde haya agua, pues natural. ¿Y el invierno? En el invierno, pues... si hay tenados y eso donde cubrirlas, donde estén, pues eso. Hay una finca que tengo ahí arriba, hasta que tuvimos tenados, pasábamos allí a la nieve y al estar. Claro. ¿La persona que cuida del ganado? Pastor. Y el vaquero, boyero, y el cabrero. O sea, así se llamaba. ¿Y el muchacho que ayuda al pastor? Agal. ¿El jefe de una cuadrilla de pastores? El Rebalán. Fue un hermano de este que está contigo, que su padre fue Rebalán, una finca grande que hay en la Mansa, su padre de él fue Rebalán. Este se llama Cesario Huerta, sí, pero lo llamamos Cesario Rebalán. Por su padre. Sí. Su padre era... Sí, precisamente por eso. ¿Y el sitio donde se mete el pastor en el monte? ¿Cómo? ¿Donde se mete él? Sí, si llueve. La choza. Una choza con unas corchas y unos ratones para un galaxia. ¿Y donde mete al ganado para resguardecerlo? Sí, pues unos tenados. Establos, tenados. Ya son establos, antes eran unas tenadas. Nosotros hacíamos unas tenadas. ¿Lo que se ponen los pastores encima de los pantalones? Delanteras de piel. La he tenido yo también, cuando iba al campo. ¿Y lo que se pone aquí en el pecho? Zamarra. Una zamarra, una piel curtida, con botones y eso, de lana. La mitad atrás, la mitad delante y eso ayudaba mucho. Y otras veces salía aquí también. Encima de... aquí en la pantorrilla se ponía otra cosa. Unos leggings. ¿Dónde llevaba la comida el pastor? En una fardela. En una mochila, en un macuto. Pero le llamaban fardela. Fardela. En su tiempo con fardela, que la llevaba yo a guardar vaca. ¿Y el palo del pastor? Puro garrota, o garrote. Garrota o garrote, lo mismo nada.